Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos. ¿Me escucháis correctamente? He cambiado de máquina y no sé si las configuraciones de sonido, micrófono, etcétera, están igual que en la otra ocasión. Vale, perfecto. Estamos viejos conocidos aquí, de todas las sesiones. Ya sabéis que la sesión se está grabando para que después podáis chequearlo y se subirá a YouTube al igual que el resto de sesiones de programación de MQL4. En esta ocasión vamos a tratar temas de tratamiento de ficheros. Los ejemplos prácticos que vamos a ver unos cuantos, puede que sean un poco complejos, porque el tema de tratamiento de ficheros, que en principio es fácil, es únicamente pues, abrir un fichero para lectura, para escritura, etcétera, pues es que se puede complicar bastante por tema de bloqueos, porque tenemos que utilizar lo que se llama un handler y que luego explicaremos con más detalle lo que es un handler y, en fin, que vamos a tratar varias cosas, pero no vamos a programar nada hoy, simplemente vamos a ver, entre otros, un script que ya hemos comentado en anteriores sesiones, que es el All Market Data, que es un script para sacar toda la información de todos los pares, bueno, toda la información relevante o la mayoría de la información relevante de todos los pares que nos ofrece nuestro broker, una información bastante útil. También veremos información de un script que se llama Period Converter, que es para convertir los históricos nuestros, bueno, para generar históricos que no nos da MetaTrader por defecto. Por ejemplo, si queremos generar unos periodos de 3 horas, pues podemos utilizar ese script que nos da la página de mql4.com y hace tratamiento de ficheros. Bueno, pues vamos a ello. Como ya sabéis, las preguntas las dejo minimizadas. Vale, Jorge Prieto, mañana hay webinario, lo digo porque te he mandado el email pero no he recibido el link. Sí, mañana hay webinario de MQL5. Os mando, mañana por la mañana recibiréis todos los que habéis enviado el correo, recibiréis un correo nuevo comentándoos cómo conectaros al Google Plus Hangout. Es un completo experimento, tal y como os comentaba en el newsletter, aquellos que lo habéis recibido, y ya veremos qué tal se nos da ese experimento. Esperemos que bien. Vamos a ver. Bueno, no me he dado cuenta que estoy en la última. Mejor empiezo por la primera. Bueno, la plataforma de MetaTrader 4 nos proporciona el uso, el tratamiento de ficheros únicamente en esas carpetas que os pongo. El tratamiento de ficheros por defecto lo vamos a hacer en estas y también vamos a poder manejar en estas carpetas, quiero decir, y también vamos a poder manejar ficheros del histórico que por defecto están en esta ubicación. Si queremos hacer tratamiento de ficheros que estén en otra ubicación de nuestro sistema operativo, no podemos utilizar las funciones del MetaTrader 4, las funciones de MQL4. Van a tener que ser desarrollos externos en DLL. El primer concepto importante que tenemos que saber y que hemos tratado, hemos visto por encima en anteriores webinarios, sobre todo creo que ha sido tratando temas de indicadores. Es el concepto de handler, handle o manejador. Como veis en los puntos que pongo aquí,
un handle o handler, depende de a quién consultemos, qué sistema o qué lenguaje estemos tratando, lo llaman de una manera o de otra. Se utiliza en el manejo de ficheros y recursos. No, no lo utiliza únicamente MQL4, lo utilizan pues un montón de lenguajes de programación y de sistemas operativos. Es un concepto más de arquitectura de ordenadores que de otra cosa. Y el handle es un número ficticio que el sistema operativo asigna temporalmente a un fichero cuando el fichero es abierto por cualquier proceso. El sistema operativo utiliza ese handle, ese número, cada vez que quiere acceder al fichero. Y es un número único. Luego tenemos un área reservada en la memoria principal del ordenador destinada a almacenar estos handles de ficheros. Esa memoria es limitada, está en un fichero de configuración, no recuerdo ahora si en Windows es el config.sys o algo por el estilo, y en ese fichero de configuración nos dice la memoria, el tamaño de esa memoria y define cuál es el máximo de ficheros que vamos a poder abrir. Handle y file descriptor he podido ver que en la documentación de mql4.com es usado indistintamente, pero no son lo mismo. Al menos los conceptos en arquitectura de ordenadores no es lo mismo exactamente. De hecho, un handle es un concepto de más alto nivel que un file descriptor. ¿Vale? Pero bueno, es únicamente nomenclatura. Vamos a seguir. Tenéis que perdonarme si se me escapa una tosecilla, pero estoy medio constipado. Vamos a ver las funciones involucradas en el manejo de ficheros disponibles con MQL4. Son unas cuantas. He puesto la sintaxis tal y como nos la podemos encontrar, con lo que devuelve cada función y los parámetros que tenemos que pasarle. File close, como podéis imaginar, bueno, la mayoría de las funciones podéis ver que utilizan ese handle. De ahí la importancia de saber qué es el handle y cómo se maneja. Este handle, este manejador, es el responsable de, pues de coger el fichero, de controlar quién ha abierto el fichero, en qué modo ha abierto el fichero, si lo ha abierto en modo lectura y escritura. Es el que dice si un proceso nuevo puede abrir el fichero o no lo puede abrir, etcétera. Entonces, por eso os decía que esta lección o este webinario que estamos dando hoy puede que sea algo complicado. Y los códigos que vamos a ver no son cortos, son más bien largos. De ahí que no los vayamos a programar nosotros, sino que he cogido ejemplos que están programados por MQL4, bastante bien programados, ya lo veréis. Bueno, la función fileClose cierra ese fichero identificado por ese manejador. La función fileDelete borra un fichero. Esta función fileFlush lo único que hace es limpiar la memoria del buffer de entrada-salida antes de mandarlo al fichero, antes de hacer un file write, que vamos a ver, bueno, file write integer, aquí lo tenemos, file write integer, double, antes de hacer una escritura, bueno, perdón, después de hacer esas escrituras, o en ciertos momentos vamos a necesitar hacer esto, un file flush. El file is ending devuelve true si estamos terminando o estamos en el último carácter, que suele ser, bueno, el carácter de terminación depende del lenguaje, un /0, depende del lenguaje, no sé cuál es el que utiliza MQL4, la verdad, pero bueno, para nosotros es transparente, porque tenemos estas funciones que nos devuelven true si hemos llegado al final del fichero. Lo que solemos hacer es un bucle, decimos while not file is ending,
handle, entonces vamos tratando. Y eso lo que va a hacer es, en ese bucle, leemos cada una de las líneas o cada uno de los enteros. Lo vamos a ver después en los ejemplos mejor. La función quizás más importante, bueno, todas son importantes y algunas un poco complicadas de entender, pero quizás la más importante es la de apertura, porque le decimos cuál es el fichero que vamos a abrir y el modo. El modo que será modo lectura, modo escritura, modo lectura y escritura, si es un fichero CSV o es un fichero binario. Los ficheros de histórico, por ejemplo, son ficheros binarios. No es que estén codificados ni nada por el estilo. Simplemente es que son ficheros binarios que luego vamos a ver un poco a qué me refiero con ficheros binarios. Bueno, tenemos aquí unas cuantas funciones. No las vamos a ver todas, ¿vale? Porque pueden ser algo pesadas de explicar y sobre todo si estoy contando solo teoría. Pero bueno, podéis ver, hay funciones para leer un entero. A ver, file, aquí están, file read integer, file read double. ¿Por qué tenemos estas funciones? Bueno, porque estas funciones son las funciones que vamos a usar cuando estamos tratando ficheros binarios y le decimos cuál es la cantidad en bytes que vamos a leer y qué es lo que qué formato tiene ese fichero, tiene ese valor que acabamos de leer, si es un double o si es un entero. ¿Vale? Cuando veamos los ejemplos de hoy, comprenderemos cuál es el uso de estas funciones. Y también tenemos las funciones de escritura, de double, de integer y de string. De nuevo, diciendo lo mismo. La longitud en bytes de lo que vamos a escribir y lo que vamos a escribir. ¿Vale? También tenemos que comprender cuáles son los distintos modos de abrir un fichero. Podemos decirle file bin y esto especifica que el fichero es un fichero binario. Si le decimos file CSV, es que es un fichero del tipo de Excel con caracteres delimitadores, que pueden ser lo que nosotros le digamos. Pueden ser puntos y comas, puede ser la almohadilla o puede ser lo que nosotros le digamos. ¿Vale? Lo normal, siendo un CSV, es que sean puntos y comas, pero puede ser cualquier cosa, pueden ser espacios también. File read es otro modo de apertura y es el modo de solo lectura. Cuando abrimos un fichero en este modo, el fichero debe estar creado previamente. Si no está creado, falla. El modo file write abre el fichero y no controla si el fichero ya está creado previamente. Por ejemplo, si abrimos un fichero llamado log en modo file write, aunque ya esté definido y tenga cierto contenido, este lo crea de nuevo, eliminando el antiguo. Y si lo que queremos es manejar un fichero de lectura y escritura, por ejemplo, un fichero de logs donde vayamos a añadir más contenido o que vayamos a modificar ciertas líneas que ya estuvieran antes, tenemos que abrirlo en este modo, en el file read, file write, con este carácter de aquí, que es un OR lógico. Y también podemos hacer OR lógico con estas de aquí. O sea, podríamos hacer file bin barra file read barra file write. Eso querría decir que el fichero lo hemos abierto en modo lectura y escritura y además es binario. Lo que no podemos hacer es un OR entre file bin y file CSV. Es o uno u otro. ¿Vale? Y la plataforma MetaTrader 4 tiene una limitación de un máximo de 32 ficheros abiertos. Eso según la documentación de MetaTrader. Yo no lo he comprobado. No sé si esto es
para todas las versiones o solo para las versiones de 32 bits. No lo sé y no lo he comprobado, pero bueno, 32 ficheros abiertos me parecen bastantes para un desarrollo. Y bueno, eso es lo que teníamos que ver. Ahora vamos a pasar a los ejemplos, porque de momento solo hemos visto teoría y no van a surgir muchas dudas hasta que no veamos en modo práctico cómo funciona esto. El primer ejemplo que vamos a ver, bueno, no es este realmente. Este me ha parecido un ejemplo interesante porque lo que hace es, este no sé si es el que se descarga, sí, este es el que se descarga las noticias de, vamos, los eventos económicos del día o de los 2 últimos días, se lo descarga de una página de dailyfx.com, se lo descarga en modo CSV y los carga aquí. Entonces quería utilizar un ejemplo que hiciera sobre todo lecturas de ficheros CSV o de ficheros de texto y uno que hiciera escrituras. Primero vamos a tratar el de las escrituras. Creo que lo tengo por aquí, en algún lado. A ver. Vale. Entonces, este es un programa, lo he dejado como expert, pero lo único que tiene es una serie de funciones para el manejo de logs, para que nosotros en un fichero de texto podamos guardar los logs que nos apetezca. Y lo único que tiene es esto. Primero, creamos una variable global que va a ser una variable que nos va a decir si ya tenemos abierto el fichero o no. Por defecto le asignamos el valor de -1. Sí, aquí es donde lo creamos. Vale, y entonces nos vamos a la función de init, que es la función que se ejecuta cuando nosotros añadimos este EA a un gráfico, y lo primero que hace es hacer logopen window expert name, que esta función lo único que hace es devolver un string con el nombre del experto, en este caso logs2 es el nombre del experto, y esta función logopen lo único que hace es esto. Hace un file open. Como veis, tiene aquí file read, file write y file csv con estos separadores que os he dicho, con el OR. O sea que abre el fichero en esta carpeta, en la carpeta de la instalación de este MetaTrader, después en logs, expert name, que expert name es la variable que le hemos pasado como parámetro, ¿vale? Y, bueno, veis que es doble barra, ¿vale? Tenemos que utilizar doble barra porque si no el MetaTrader confundiría estas barras. Las barras estas suelen ser caracteres bueno, que se utilizan dentro del sistema operativo. Entonces, para no confundirlo, caracteres de escape, por así decirlo, de escape de caracteres. Para no confundir al sistema operativo utilizamos doble barra. Entonces le estamos diciendo que abra este fichero en modo read-write, o sea, si ya está creado, vamos a añadirle contenido. Loghandle, si ha sucedido un error, devuelve -1, si no recuerdo mal. Entonces, si ha ocurrido un error, lo único que hacemos es mandar a la pestaña de logs, que está, bueno, no lo tengo abierto. Aquí, la pestaña de expertos, mandaría un log diciendo ha sucedido un error. Bueno, esto de aquí. Y el número del error. ¿Vale? Con el getLastError, que es la llamada a esta función.
Luego en the init lo único que hacemos es cerramos ese fichero. Con esto ya podéis ver, bueno, a ver, Jorge pregunta, ¿qué tipo de formato es el HST? Para trabajar con ficheros binarios en vez de CSV, ¿hay algo para poder leer los ficheros HST? Sí, Jorge, eso lo tratamos después. Los ficheros HST son ficheros binarios. Y es un tema bastante interesante y un poco peliagudo. Pero luego os lo explico y os cuento cómo manejar un poco eso. Os voy a contar unos cuantos truquillos, ¿vale? Espero que os sea interesante. Luego vamos a ello. Vale, lo que os estaba contando es que en la función de init lo que hacemos es cerrar el fichero. Os lo cuento ya, porque si ese fichero queréis que sea leíble, bueno, leíble no, que otro proceso escriba sobre él, no vamos a poder mientras tengamos ejecutando el expert, porque tenemos abierto este manejador de este fichero en modo lectura y escritura, con lo cual ese fichero está bloqueado. No vamos a poder escribir en ese fichero durante el periodo de ejecución del EA. Si quisiéramos no bloquearlo, tendríamos que, cada vez que escribimos un log, o sea, dentro de la función start, llamar a log open, llamar después a la función log, que es la que escribe realmente en el fichero, y después llamar a log close. Con eso no generaríamos bloqueos tan largos. Únicamente estaríamos bloqueándolo pues el tiempo que dure esa escritura en disco. ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis, porque el tema de los bloqueos muchas veces da muchos quebraderos de cabeza. Y la función log está por aquí, es la que escribe en el fichero. Comprobamos primero que el fichero esté realmente abierto. Acordaros que log handle es la variable externa, perdón, la variable global, que si vale -1 es que no lo tenemos abierto. Y si es mayor que 0, entonces es que tenemos ese fichero abierto. Nos vamos al final del fichero, porque lo que vamos a hacer es escribir un log, con lo cual tenemos que irnos al final del fichero y escribir el mensaje que le hemos pasado como parámetro, con las funciones de manejo de strings, de cadenas de texto. ¿Vale? Esto no tiene mucho. Vamos a ver el siguiente, que es el que os decía yo de las noticias, que es interesante, ¿vale? Es curioso, cuando menos. Si os vais a esta URL, qué curioso, no funciona. Vamos a ver esto de aquí. Ah, claro, es que me he ido directamente al CSV. Este es el calendario económico de DailyFX. Y ahora, cuando cargue, si selecciono el formato CSV, me da para descargarme un fichero CSV con las noticias. Bueno, aquí está la opción, ¿vale? Entonces, si yo pulso aquí, esto me descarga el ficherito CSV, que es un fichero de texto plano al final, donde me puedo descargar las noticias de, pues no sé si son de la semana. Sí, parece que son de la semana, ¿no? Y aquí os dice un truquillo para automatizarlo con un programa de descargas que ya está un poco antiguado, que es el GetWrite. Al final de este artículo tenéis el enlace a ese programa, al programa GetWrite. Hay otros muchos programas mejores que el GetWrite para automatizar esto. Podéis hacerlo también con una tarea programada de Windows que os descargue diariamente o cada lunes o cada domingo por la noche estas noticias para añadirlo al gráfico. Y bueno, si os fijáis cómo lo hace, esto también tiene unos includes que son includes de manejo de la hora. A ver, vámonos al fichero completo. Voy a abrirlo por aquí, ¿vale? Para que lo veamos. Me lo descargo. Esto creo que es un script, según lo que he leído antes.
Vale. Pues esto tiene unas cuantas cosillas interesantes. Como veis, tiene aquí un import de una DLL de Windows, que lo que va a hacer es abrirnos... ¿qué programa nos abre? El GetRight, imagino. Aquí está. Nos abre el GetRight. Bueno, si os fijáis pone C Program. No funcionaría si nuestro sistema operativo está en español, porque es archivos de programa, no program files, con lo cual habría que modificar eso. Pero bueno, son retoques mínimos que hay que hacer. Vámonos a la parte del manejo de los ficheros. Veis que esta parte es exactamente igual, lo único que el modo ya no es file read, file write, sino que únicamente es de lectura, con lo cual es file read. Y aquí estamos diciendo que si ocurre un error, volvemos, no seguimos chequeando. Ahora hacemos la función que antes hemos visto de file is ending y lo que os decía, un bucle while de mientras no hemos llegado al final del fichero, pues ejecutamos todo esto. Y miramos estas funciones. File read string, file. Esto va leyendo string por string. O sea, cadena de caracteres hasta que encuentra un carácter separador, que en este caso es el espacio, y le asigna un nombre a cada uno de ellos para después, aquí, pues imprimirlos de manera gráfica de una cierta manera, ¿vale? Que lo va definiendo aquí, con object create, object set, etcétera. Esto siempre es lo mismo. Apertura del fichero en el modo en que lo queramos, después el manejo con las funciones que nos da MQL4. He podido ver que hay ciertas librerías, no sé si era en la página de MQL4 o en páginas externas, que hacen esto mismo para MetaTrader, pero a través de DLLs. Bueno, eso va según gustos. Vale. Bueno, esto parece que se compiló como si fuera un Expert Advisor, pero yo lo he ejecutado como script, si no recuerdo mal. Ah, no, perdón, como indicador, me parece. Bueno, la verdad es que os lo estoy diciendo un poco de memoria y seguramente me esté confundiendo, pero imagino que aquí en el artículo lo dice. Sí, es un indicador. Es un indicador, ¿vale? Lo he guardado en la carpeta scripts, pero es un indicador. Vamos a pasar al siguiente. Tal y como os ponía, es el All Market Data, que es un script que nos da toda la información de nuestro broker, como podéis ver aquí. Nos dice, bueno, a lo mejor lo veis un poco pequeño, ¿vale? Pero esto es lo que me devolvió. Te genera un HTML con todos los pares de tu broker. O sea, lo que hace es leer de la carpeta de instalación de tu broker, de la carpeta history, el fichero symbols.raw que está en binario, al igual que los ficheros HST. Entonces, este es más interesante que los otros. Vale. Esto era un script, si no recuerdo mal. Bueno, solo quiero ver el código para que lo veáis. Si lo queréis ejecutar, lo podéis ejecutar vosotros por vuestra cuenta. Vale. Por aquí define unas cuantas variables, unas cuantas constantes que tampoco nos preocupan para lo que vamos a ver nosotros. Define todos estos arrays, que es donde va a almacenar, bueno, pone que son de tamaño 1000, o sea que como máximo va a almacenar 1000 símbolos, que yo creo que son más que suficientes para cualquier broker. O sea, define espacio de sobra para guardar todos los símbolos.
Y mirad qué sencillez. Ahí está la función start. Esto es lo único que hace. Total symbols, que es una variable global de tipo int, y llama a una función que se llama find symbols, y después a la función print result pasándole total symbols. Pues vamos a ver esta función. Vamos a ver la función find symbols. Esta es la función que abre el fichero symbols.raw. ¿Vale? Este es el fichero y aquí le estamos diciendo que es un fichero binario y que lo abrimos en solo lectura. Si el fichero da un error a la hora de abrirlo, devolvemos false y imprimimos un mensajito de error. Llega la primera cosa extraña. File size nos devuelve el tamaño de ese fichero en bytes y dividimos por 1936. ¿Y por qué dividimos por 1936? Bueno, pues para verlo, para poderlo enseñar, tendríamos que abrir el ficherito symbols.raw en un editor hexadecimal, pero básicamente os cuento que dividimos por 1936 porque cada símbolo que tenemos en el symbols.raw ocupa 1936 bytes. ¿Vale? Podemos, no sé si tengo aquí un programa que se llama Notepad++, sí que lo tengo. Vale, y lo que no tengo es un plugin bastante útil que se llama Hex Editor, me parece. Vamos a buscarlo un momento y me lo instalo. Y os recomiendo que os lo instaléis vosotros también. De SourceForge, ¿vale? Hex Editor, aquí está. Es una extensión muy chiquitita que lo que nos permite es abrir ficheros hexadecimales. Bueno, ficheros hexadecimales los puedes abrir, pero por lo menos puedes verlos más claramente. Vale, y esto me descarga una DLL que lo voy a guardar en C, archivos de programa, Notepad, plugins, aquí. Y ahora descomprimo ese fichero. Vale, imagino que tendré que rearrancar esto. Vale, voy a hacer una cosa, que es irme directamente al symbols.raw y abrirlo. Esto es un script. Ah, no, perdón, es en la carpeta history. Symbols.cell, el symbols.raw. Bueno, esto es lo que vemos cuando abrimos un fichero binario, ¿vale? Si lo convertimos o si lo vemos en un editor hexadecimal, la cosa cambia ligeramente. Entonces, esto, pues la persona que ha desarrollado el All Market Data se ha dado cuenta, no sé exactamente cómo, no sé si está en la documentación de MQL4, en la página de mql4.com o en algún sitio de esos. Yo no sé si aparece cuál es el tamaño en bytes de cada una de las filas, por así decirlo, o lo ha visto él. La cuestión es que por aquí podemos ver que estos son símbolos que nos provee nuestro broker.
¿vale? Y el tamaño que veíamos aquí, de 1936, es un tamaño que si convertimos a hexadecimal, esta es la calculadora de Windows, voy a ponerlo en modo científico, 1936, si lo paso a hexadecimal, es 790. Vale, pues vamos a ver lo que nos encontramos en la posición 790 de este fichero. A ver. Este es el primer símbolo, A2AIT, no sé lo que es exactamente, será algo de CFDs. ¿Y a qué posición me iba a ir? A la posición 790. Está aquí. La posición 790 es justo la posición en la que empieza el siguiente símbolo. ¿Vale? Si sumo otros 790 a estos, me da la posición F20, que es donde empezará el siguiente símbolo. Me he pasado. Vale, aquí es donde empieza el siguiente símbolo. ¿Vale? Bueno, esto es una forma de editar ficheros hexadecimales. Podéis ver todo esto de aquí está relleno de ceros, o sea, son espacios que nos sobran, por así decirlo. Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos que tratar los ficheros binarios cuando estamos programando con MQL4. Como os decía, Total Records lo que nos va a dar es el total de símbolos que nos provee nuestro broker, ¿vale? Como estamos dividiendo el tamaño total del fichero en bytes por 1936, nos devuelve el tamaño, el total de símbolos. Y lo que hacemos es un array resize. De nuevo, esto, según la documentación de MQL4, no se debe hacer. Estamos haciendo un array resize de un array que hemos definido el tamaño aquí. Según la documentación de MQL4, hay dos tipos de arrays, los estáticos y los dinámicos. Esto es un array estático porque le hemos definido el tamaño ya. Si ponemos, si declaramos un array como dinámico, sería un array que no tiene tamaño por defecto, o sea, symbols corchete, corchete, abrimos corchete, cerramos corchete, eso sería un array dinámico. Y ahí sería cuando podríamos utilizar array resize. Pero en la práctica, si hacemos este array resize, funciona. No nos devuelve ningún error y de hecho estamos ahorrando memoria. Lo que nos está haciendo es que ese array que tenía 1000 posiciones por defecto, ahora solo tiene total records de posiciones, ¿vale? Y recorremos todo este array porque vamos a sacar cada uno de esos campos para escribirlos en el fichero de salida. ¿Y cómo tenemos que leerlo? Bueno, pues eso es lo que es un poquito complicado. Tenemos que utilizar, veis que estamos utilizando aquí arrays bidimensionales para alojar en cada uno de los R, por así decirlo, del índice R, para alojar estos valores. El valor de swap long, de swap short, de swap type, llamando las funciones marketinfo, ¿vale? Estamos haciendo que en cada evaluación de este for, ese i sea el símbolo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo, file read string, estamos leyendo los 12 primeros bytes y le estamos diciendo que es un string. Y esos 12 primeros bytes coinciden justo con el símbolo. Y después leemos la descripción, que son 75 bytes. Todo esto podéis ver que se lo ha currado bastante. Yo no sé si está, repito, en la documentación de mql4.com, pero si se lo ha currado él, pues bueno, tiene que saber leer al menos ficheros hexadecimales. Y tal y como dice aquí, me voy al siguiente record, al siguiente símbolo, por así decirlo, que es sumando 1849 bytes al byte actual, ¿vale? Y por aquí, más adelante, es donde imprimimos esto en un fichero HTML. Pero esto es un fichero normal y corriente en modo ASCII. Si no ponemos, cuando hacemos un file open, si no ponemos modo, es que es un fichero ASCII.
Los ficheros CSV, así quiero decir texto plano, ¿vale? CSV también es texto plano, lo que pasa es que es separado por ciertos caracteres de terminación. Si no ponemos nada, es que es un fichero también de texto plano y no tiene caracteres delimitadores. Vale. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Lo habéis entendido? Porque esta parte quizás es la más complicada, el tratamiento de los ficheros binarios. Vamos a ver ahora otro ejemplo más, que es el period converter. Cuando vi el script de All Market Data, bueno, me gustó bastante porque era una información que me habían pedido. Yo creo que incluso fue aquí en estos webinarios y me gustó bastante este script. Vale, voy a buscar el All Market Data, perdón, el Period Converter y os muestro este de aquí. Vale, este es el que quería yo. Bueno, pues Period Converter abre el fichero de histórico. O sea, dentro de la carpeta History de nuestra instalación de MetaTrader, cada uno de los ficheros históricos, bueno, me voy a ir un momento y así lo veis. Ah, bueno, como está recién instalado no tengo históricos descargados. Bueno, podéis ver que para el símbolo eurodólar, por ejemplo, tengo descargados los históricos 240, que esos son los de 4 horas, ¿no? Si no me equivoco. Los de un minuto serían euro USD 1.HST, los de una hora serían euro USD 60.HST, etcétera. Aquí. Y aquí el modo de tratar el fichero binario pues es básicamente lo mismo. Como veis, siempre tenemos que declarar una variable global con el manejador, que por defecto suele ser inicialización en -1, que indica que ha habido un error, y cuando abrimos ese fichero lo inicializamos de nuevo o le asignamos un nuevo valor con el resultado de la función fileOpen, y si todo ha ido bien nos daría el file descriptor, bueno, lo que realmente el handle, pero en Windows pues suelen utilizar la analogía con el file descriptor. Joan Gival pregunta cómo se sabe los bytes que contiene cada parte de la información. Pues eso es lo complicado, Joan. Si no lo encuentras en la documentación, tienes que andarte manejando con este tipo de trucos que te he comentado. Yo os he comentado este truco de utilizar el Notepad++ con el editor hexadecimal, pero esto lo podríais haber visto vosotros también si os dais cuenta de que este primer carácter de aquí es un símbolo. El a2a.it es uno de los símbolos que provee la plataforma de XTB, y buscáis cuál es el siguiente, que es este. Entonces sabéis que cada símbolo ocupa 790 en hexadecimal, 790 posiciones de memoria. Y con el symbols.raw, vamos a abrirlo un momento, perdón, con el fichero HST, pues más o menos lo mismo, lo único que tiene una pequeña peculiaridad, que es que este fichero tiene cabecera. Entonces tenemos que tratar la cabecera de distinta manera, tiene la cabecera del copyright, etcétera. Bueno, y esto veis que es completamente ilegible. Este es aún más difícil de saber. Vamos, yo no sabría o me costaría bastante si no hubiera visto cuál es el tamaño de cada una de de los tics, por así decirlo. ¿Vale? Podemos saberlo un poco, podemos intuirlo por estos caracteres de terminación. Siempre que almacenamos en un fichero binario, al final suele haber caracteres de terminación, o sea, solemos rellenar con ceros, por así decirlo. Entonces, cada vez que nos encontramos estos 5 pares de ceros,
podemos sospechar que estamos, bueno, estos son 4 pares de ceros, pero bueno, podríamos sospechar que hemos llegado a, pero bueno, la verdad es que no sé cómo lo ha sabido, ¿vale? Imagino que investigando, porque al final esto es un poco de ingeniería inversa. Si no tienes la documentación del fabricante, en este caso de MetaQuotes, que te dice cómo tratar esos ficheros binarios, la cuestión es que sí que proveen de las funciones de file open history. Entonces, imagino que, bueno, imagino no, es seguro que hay ejemplos. El Period Converter, por ejemplo, está aquí en mql4.com y aquí podemos ver cómo ellos pues utilizan estas funciones. Yo puede que me equivoque, ¿eh? Y como esto se está grabando, a ver, ¿se está grabando? Sí, como esto se está grabando, si me equivoco y algunos sabéis de otra manera, pues no dudéis en decírmelo, porque a mí también me resulta interesante o me resultaría interesante saber cómo tratar estos ficheros binarios y cómo controlar cuál es el principio y final de cada cada una de las cadenas. Vale, pues el código está bien comentado. Esta es la parte de tratamiento de la cabecera. Tenemos que leer esto de aquí. Estas funciones, de la de FileWriteInteger o FileWriteString, pues eso, lo único que sucede es que estamos controlando si el valor que nos devuelve esta función es un entero o un string, y además estamos diciéndole el tipo, bueno, el tipo o el tamaño. El long value me parece que eran 4 bytes en un integer. Por aquí, double value me parece que son 8 bytes. Por eso os digo que estos son, bueno, son caracteres o es un tratamiento de un fichero binario bastante técnico. Si no tenemos esta documentación, nos puede llevar mucho tiempo de investigación. Entonces, tras leer esta cabecera, lo que hacemos es un for desde, a ver, desde start post -1, que start post lo habrá, aquí está. Para cada una de las barras que tenemos en el gráfico, bueno, bars nos devuelve las barras del gráfico actual, entonces las vamos recorriendo en orden decreciente, desde la más antigua a la más nueva, por así decirlo, y vamos a ir tratando cada una de esas barras de nuestro histórico. Y yo lo que quería ver es dónde está, bueno, aquí podemos ver el file flux, o sea, entre una iteración de ese bucle for y otra hacemos un file flux, o sea, liberamos la memoria para, para no utilizar demasiada memoria del sistema, porque si no este script, que es bastante sencillo, nos podría ralentizar bastante la máquina. A ver. Vale, por aquí lo único que está haciendo es recorrer todas las barras, va guardando en memoria todas esas barras, todos los valores de open, low, high, y seguimos con este bucle que lo que hace a su vez es, a ver, nos situamos en la posición correcta del fichero actual. No recuerdo qué es sixset.
A ver, me he perdido un momento, ¿eh? Estaba pensando en otra cosa. Bueno, la cuestión es que tampoco me quiero embrollar demasiado, que al final os quería enseñar esto para que vierais de qué manera pueden saber cuál es el tamaño de cada una de esas posiciones de los ficheros binarios. Y al final yo mismo me he liado. Disculpad porque no había visto este último con detenimiento o con el detenimiento requerido. La cuestión es que esto lo que va haciendo es recorrer cada una de las barras que tenemos en el gráfico para después hacer ese... Bueno, por aquí tenéis la descripción de lo que hace el period converter. Vale. Y es que hacía tiempo que yo tampoco lo ejecutaba, seguramente vosotros sí que lo habéis hecho. De hecho, esto nos añade o nos da la posibilidad de abrir los gráficos offline. No sé si lo habéis hecho alguna vez en la plataforma. Tenemos la posibilidad de, a ver dónde está, abrir gráficos sin conexión, y aquí lo que nos haría es que podríamos abrir ese fichero ficticio que hemos creado nosotros. En este caso es de 3 horas, en el caso del ejemplo que nos pone aquí en la página web. Y bueno, para generarlo hemos necesitado de este código, que es bastante, bueno, complejillo. Bueno, tampoco me quería meter eh, a intentar modificar este script, únicamente que vierais cómo se tratan tanto los ficheros binarios como los ficheros de texto plano y CSVs, y que sepáis, pues eso, los bloqueos que pueden generar. Un fichero es una manera de compartir información con otras aplicaciones bastante común, pero pues eso, hay que controlar, sobre todo por el primero que hemos visto, el fichero de logs. Si abrimos ese fichero de log en la función init y lo cerramos en la función de init, y es un fichero de log, por ejemplo, de un expert advisor o de un indicador, pues ese fichero va a estar bloqueado durante mucho tiempo. Y puede generar problemas, por ejemplo, si se nos queda colgada nuestra plataforma, eh, el fichero se queda bloqueado también, a pesar de que la plataforma, bueno, el sistema operativo nos diría que ese handler está cogido por un proceso. Entonces, siempre tenemos que intentar tener bloqueados los ficheros el menor tiempo posible. No siempre es posible, pero es lo que tenemos que intentar. Bueno, espero que no haya sido demasiado complicado esta sesión. Espero haberos dado información útil y os agradezco como siempre vuestra asistencia. Los que estéis interesados en asistir al webinario de mañana de MQL5, no tenéis nada más que enviarme un correo a admin@investindev.com. También podéis hacerlo a través de la página web de investindev.com, la sección de contacto. Si ponéis en el asunto Webi MQL5, si ponéis aquí Webi MQL5, con eso me doy por enterado de que queréis asistir al webinario y os daré mañana más información de cómo podréis asistir. Os vuelvo a decir que es una nueva experiencia. No he utilizado Google Plus Hangouts previamente, con lo cual espero que todo vaya bien. Vale. Estoy disponible por si tenéis alguna pregunta, y si no la tenéis, pues bueno, sabéis que dentro de un ratito vais a tener unas preguntillas que contestar, que os agradecería que contestarais. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego.